Muy buenos días, estimados participantes de las regiones, de las DREGRE y UGEL que nos acompañan. Por parte de la Dirección de Gestión Escolar, en coordinación con la DIFOCA del Ministerio de Educación, en esta oportunidad vamos a brindar en esta segunda sesión de la jornada una asistencia técnica vinculada o cuyo tema es los tipos de gestión de instituciones educativas públicas de educación básica y los convenios de encargo de gestión. Antes de iniciar con esta asistencia técnica, es necesario brindarles algunas pautas, además de referirnos al contenido y desarrollo de esta exposición. En primer lugar, hay que indicar que en el transcurso de la asistencia técnica se va a compartir un enlace para que ustedes puedan registrar su participación, para que puedan registrar su asistencia. Para nosotros es importante conocer el nivel de participación de las regiones en estas asistencias técnicas articuladas. Por lo tanto, se les solicita que puedan ingresar al enlace para registrar su asistencia, el cual se está compartiendo en el chat. Por otro lado, se les indica que en el transcurso de la presentación pueden realizar sus consultas, sus preguntas, las cuales luego van a ser ordenadas y se van a responder en una rueda de preguntas y respuestas. Finalmente, una vez que se finalice con esta exposición, se compartirá un enlace para que puedan llenar una encuesta de satisfacción, lo cual les permitirá acceder al archivo, el PPT de esta presentación. Bien, vamos a iniciar y para ello vamos a desarrollar el contenido, cuál es la estructura de esta presentación. Esta presentación se compone de 4 temas principales. Un primer tema vinculado con los tipos de gestión de instituciones educativas públicas de educación básica. Un segundo tema en el que nos vamos a referir a los aspectos normativos básicos de la figura del encargo de gestión y del convenio de encargo de gestión, para luego aterrizar en un tercer punto al tema relativo al acto de conversión de institución educativa pública de educación básica. Finalizaremos la parte temática con el conjunto de casos, de casuística, sobre la aplicación de la normativa que vamos a desarrollar por parte de las DREGRE y UGEL, es decir, sobre la normativa que regula estos tipos de gestión de IE públicas DEB y los convenios de encargo de gestión. Pasaremos a un pequeño receso para luego iniciar la rueda de respuestas a las preguntas que ustedes formulen en el transcurso de esta exposición. La exposición, la asistencia técnica, culminará con las conclusiones a las que vamos a llegar luego de las orientaciones brindadas. Antes de iniciar con los temas, es necesario precisar cuál es el objetivo. El objetivo de esta presentación, de esta exposición, es el de brindar las orientaciones a los especialistas de las direcciones regionales de educación, gerencias regionales de educación y UGEL sobre la normativa que regula los tipos de gestión de instituciones educativas públicas de educación básica y los convenios de encargo de gestión. Y en tal sentido, vamos a abordar el tema 1 referido a los tipos de gestión de IE públicas de educación básica. Para iniciar este tema, como pueden ver, tenemos un gráfico que de manera ilustrativa, de manera didáctica, nos presenta la tipología de gestión que regulan tanto la Ley General de Educación como su reglamento. Pero hay que señalar lo siguiente. La norma, antes de referirse a los tipos de gestión o a esta tipología, lo que primero establece es una distinción sobre la naturaleza jurídica de las instituciones educativas. Establece que una institución educativa puede ser pública y que una institución educativa puede ser privada. Sobre la base de esa distinción respecto de su naturaleza, las instituciones educativas públicas o privadas tienen determinado tipo de gestión. Ahora bien, con respecto a las instituciones educativas públicas, ¿de acuerdo? De naturaleza pública, estas presentan 2 tipos de gestión, el tipo A y el tipo B. De hecho, así lo desarrolla la Ley General de Educación y su reglamento. El tipo A es el de una IE pública de gestión directa. Hay que recordar que el tipo de gestión se refiere a qué autoridad, la naturaleza de la autoridad que gestiona, que administra la institución educativa, cómo nace, cómo se crea y cómo se sostiene.
En tal sentido, el tipo A es una IE pública de gestión directa. ¿Por qué? Porque es una IE pública que es gestionada, como bien lo indica el nombre, de manera directa por una autoridad, una entidad pública, en este caso, del sector educación o de otros sectores o instituciones del Estado. Como pueden ver en la filmina, el tipo de gestión A, IE pública de gestión directa, para efectos, vamos a decir, prácticos, se subdivide en IE públicas a cargo de sector educación y en IE públicas a cargo de otros sectores. Sabemos que las IE públicas a cargo del sector educación son aquellas instituciones educativas que son gestionadas de manera directa por autoridades del sector educación en el marco del sistema educativo descentralizado. Es decir, son gestionadas por los órganos educativos de las regiones como son las UGEL, las DRE. Por otro lado, las CIE públicas a cargo de otros sectores o instituciones del Estado, sabemos que son aquellas que son gestionadas por autoridades de sectores distintos del sector educación, como pueden ser el sector defensa, el sector interior. Sabemos que en el caso del sector defensa, a través de sus institutos armados, gestionan instituciones educativas como son los liceos navales, entre otros, y en el caso del sector interior y otros sectores, ¿no? También tenemos instituciones educativas públicas de gestión directa. Entonces, este es el primer tipo de gestión de instituciones educativas, el tipo A, IE pública de gestión directa. Por otro lado, tenemos la figura de la IE pública de gestión privada. Ojo, como había dicho al inicio, la naturaleza es inalterable, mantiene su naturaleza pública. Sin embargo, en este caso, la institución educativa va a ser gestionada por una entidad sin fines de lucro, una entidad privada sin fines de lucro. Bien, este tipo de gestión, vamos a decir, se subdivide según la reglamentación que tenemos actualmente en las CIE públicas de gestión privada que son administradas por la Iglesia Católica. Una entidad sin fines de lucro se entiende por nuestro marco normativo, es una entidad con personería jurídica de derecho público, pero no estatal, porque no corresponde, no compone al Estado peruano. Por otro lado, tenemos las instituciones educativas públicas de gestión privada por convenio con entidades privadas sin fines de lucro. Y ese es el candado que establecen la Ley General de Educación y el reglamento. Es decir, si bien es cierto la institución educativa pública por un convenio de encargo de gestión, que va a ser el segundo tema de esta exposición, ello no implica que la institución educativa se convierta en una institución educativa privada. Es decir, el convenio de encargo de gestión en una IE pública de gestión privada no privatiza la institución educativa, ya que ella va a mantener su naturaleza pública y con ello subsisten en ella todas las características que corresponden a una institución educativa pública que ahora vamos a ver. Entonces, en la presente exposición nos vamos a referir únicamente a las instituciones educativas públicas de educación básica, ¿bien? Es decir, a aquellas instituciones educativas de naturaleza pública estatal que tienen dos tipos de gestión, el tipo A y el tipo B, como pueden ver en la pantalla. No nos vamos a referir a las instituciones educativas privadas, que si bien tienen un paraguas normativo común, Ley General de Educación y Reglamento, tienen además normativa especial que las regula de manera diferenciada, ¿de acuerdo? Entonces no nos vamos a referir en esta ocasión a las CIE privadas. De manera ilustrativa, entonces se presenta esta tipología y con ello vamos a pasar a las características que tienen estas IE y estos tipos de gestión. En primer término, el tipo A, que pueden ver en la parte izquierda de la tabla, la IE pública de gestión directa, tiene determinadas características conforme están establecidas, están reguladas en la norma. La IE pública de gestión directa es una IE que es creada y sostenida por el Estado, en consecuencia tiene naturaleza pública y que es gestionada por autoridades educativas del sector educación u otros sectores o entidades del Estado, como ya habíamos referido, ¿no? Es decir, el tipo de IE pública de gestión directa se puede subdividir en las IE públicas de gestión directa del sector educación y las IE públicas de gestión directa de otros sectores o instituciones del Estado. Bien, ahora vamos a referirnos a una característica que consideramos fundamental, que digamos le da cierta razón de ser a una IE pública, y es que la IE pública presta el servicio educativo de manera gratuita. Esta gratuidad en la prestación del servicio educativo
está consagrado en nuestra constitución política que establece que cuando el servicio educativo es prestado en entidades o instituciones del Estado, debe ser gratuito o es gratuito. En consecuencia, se aplica un principio de gratuidad en la prestación del servicio educativo que a su vez recoge la propia Ley General de Educación. Esto es muy importante señalarlo ya que eh, puede prestarse a confusión cuando nos vayamos a referir a las IE públicas de gestión privada, ¿sí? Bien, por otro lado, ya desde el punto de vista administrativo, las instituciones educativas públicas de gestión directa tienen muebles e inmuebles, es decir, bienes en general, no bienes inmuebles y bienes muebles que son de propiedad del Estado. Y por otro lado, el pago de remuneraciones del personal es asumido por el sector que se encuentra a cargo de la institución educativa pública de gestión directa. Bien, entonces estas son las características en líneas generales que tiene una institución educativa pública de gestión directa. Por otro lado, en el centro de la tablita vamos a ver las IE públicas de gestión privada, que son el tipo B, que ojo, siguen siendo públicas como hemos referido, porque lo importante es primero distinguir la naturaleza, y en consecuencia son también creadas y sostenidas por el Estado, en consecuencia tienen naturaleza pública. Pero a partir de aquí van a presentar una serie de características que la diferencian de la IE pública de gestión directa, pero que a su vez son características que hay características que también comparten. Bien, ¿cuál es la primera diferencia? La primera diferencia es que la IE pública de gestión privada es gestionada por una entidad sin fines de lucro que ya no es la autoridad del Estado, ¿sí? Esto como resultado de un convenio de encargo de gestión, que vamos a ver luego como había indicado, que es suscrito en el caso de la jurisdicción de Lima Metropolitana por el Minedu y en el caso de las demás regiones, las demás jurisdicciones, por los gobiernos regionales. Bien, pero ello no implica que esta institución educativa se privatice o que se convierta en institución educativa privada, ¿de acuerdo? Y aquí hay algo fundamental y es la característica que comparte con la IE pública y gestión directa, que presta el servicio educativo de manera gratuita también. Es decir, el hecho de que se firme un convenio de encargo de gestión y esta IE se convierta en una IE pública de gestión privada y ya no de gestión directa, por ejemplo, no hace que ésta tenga la facultad o la entidad que la gestiona cuente con la facultad para cobrar por la prestación del servicio educativo. ¿Por qué? Porque la institución educativa mantiene su calidad de institución educativa de naturaleza pública. Bien, entonces también le rige el principio de gratuidad en la prestación del servicio educativo. Por otro lado, desde el punto de vista administrativo, como ya hemos indicado, en el caso de la IE pública y gestión privada, vamos a encontrar similitudes y diferencias con respecto al tipo A. En primer lugar, que los inmuebles y inmuebles, es decir, los bienes en general, equipos, son de propiedad del Estado, pero, acá está la diferencia, pueden ser también de propiedad de la entidad sin fines de lucro que gestiona la institución educativa, es decir, aquellos bienes que resultan funcionales o que son necesarios para el funcionamiento de la institución educativa pueden ser del Estado o de la entidad que gestiona la institución educativa pública de gestión privada. Y otra característica que mantiene en su similitud con respecto a la ley pública de gestión directa es que la remuneración del personal es asumida por el Estado. Bien, por eso se dice que la institución educativa pública en general es aquella que es creada por el Estado y que a su vez es sostenida por él. Bien, también podemos ver en la parte derecha de la diapositiva, de la tabla, las características de una IE de gestión privada, pero las IE de gestión privada no las vamos a tratar, como hemos dicho. Esta exposición tiene que ver con los tipos de gestión de IE públicas de EBE, estos dos tipos, y los convenios de encargo de gestión aplicables a estos tipos de gestión. Bien. Vamos ahora a pasar al tema 2, vinculado con los aspectos normativos básicos del convenio de encargo de gestión. Antes de pasar a ese tema, por favor, se les recuerda ingresar al enlace que se les está compartiendo en el chat para poder registrar su asistencia. Bien, es necesario para nosotros medir el nivel de participación de las regiones en estas asistencias técnicas articuladas. Bien, continuamos. El encargo de gestión es una figura que encuentra asidero normativo
de manera general, en primer lugar, en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, cuyo articulado está compendiado en el texto único ordenado aprobado por Decreto Supremo 004-2019 JUS. ¿Qué es lo que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General respecto al encargo de gestión? Se indica que por el encargo de gestión, una entidad u órgano puede encargar a otra, es decir, hay una figura de un órgano o entidad encargante y hay una figura de órgano o entidad encargada para que ésta realice actividades materiales, actividades técnicas o actividades vinculadas con servicios de competencia del encargante. Bien, por diversas razones. La norma establece de manera genérica razones de eficacia o porque la encargada posea los medios idóneos para desempeñarlos. Bien, ahora lo que es importante señalar es lo siguiente. Hay también una condición de forma, bien, una condición de forma, es decir, para que se concrete el encargo de gestión es necesario que éste se formalice mediante un convenio. Bien, en este convenio debe establecerse, cuando menos, cuáles son las actividades, el alcance, la naturaleza y el plazo de vigencia de este convenio. Bien, así lo establece la norma general, que es lo que pueden ver en la parte izquierda de la diapositiva. Ahora, ¿qué es importante? ¿Qué es lo importante que debemos señalar con respecto a esta figura? Que la figura del encargo de gestión no supone la alteración de la titularidad de la competencia del órgano que encarga, en quien debe permanecer la responsabilidad y el deber de supervisar las actividades. En consecuencia, se entiende que el encargo de gestión como una técnica o forma de ejercer la competencia de una autoridad no supone la transferencia de las responsabilidades o competencias a otro órgano, únicamente supone justamente una encomienda, como bien lo dice el nombre, un encargo de gestión de determinadas actividades o servicios que brinda originariamente la encargante a la encargada, ¿sí? Por lo tanto, como quiera que únicamente se trata de una encomienda o de un encargo, la titular de esa competencia mantiene evidentemente esa competencia como tal y el deber de supervisar las actividades que realiza la encargada, ¿sí? Eso debe quedar completamente claro. Por otro lado, la norma me refiero a la Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que con una norma de rango de ley se puede facultar a las entidades a realizar encargos de gestión a personas jurídicas no estatales. Y aquí vamos a ingresar a la regulación especial con respecto a este tema, que es el encargo de gestión que atañe a las instituciones educativas públicas. Sobre la base normativa, sobre la base general de la Ley del Procedimiento Administrativo General, tanto la Ley General de Educación como su reglamento desarrollan el convenio de encargo de gestión precisamente en el tipo B de las instituciones educativas, que es la IE pública de gestión privada. ¿Y qué es lo que se establece? Como ya hemos referido, que las IE públicas de gestión privada se encuentran a cargo de entidades sin fines de lucro, ojo, entidad, ¿cuáles son? Personas jurídicas no estatales, como bien lo establece la LPAC, que prestan servicios educativos gratuitos en convenio con el Estado. Entonces, definitivamente lo que establece acá la ley es un desarrollo del encargo de gestión aplicado a las instituciones educativas públicas. Bien, entonces tenemos acá el componente sustantivo, que es el encargo de gestión, y el componente formal, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la firma del convenio, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? Que el encargo de gestión se celebra mediante un convenio, que es suscrito por el GORE o por el MINEDU, dependiendo de la jurisdicción, como así está establecido y desarrollado en la norma técnica aprobada por la resolución ministerial 510-2017 MINEDU, que es la que, cuya información pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, que lo que indica es que en el caso de la DRE de Lima Metropolitana, el convenio es suscrito por el MINEDU, es decir, jurisdicción Lima Metropolitana, y en el caso de instituciones educativas de las demás DRE, GRE y regiones,
el convenio es suscrito con el gobierno regional. Es decir, la entidad sin fines de lucro suscribe con el gobierno regional cuando es otra jurisdicción distinta de Lima Metropolitana, y en el caso de ser jurisdicción de Lima Metropolitana, la entidad sin fines de lucro suscribe el convenio con el Minedu. Pero lo que hay que aclarar aquí es que las DRE, GRE y UGEL de la jurisdicción son los órganos competentes para implementar el convenio de acuerdo con sus competencias en el sistema educativo descentralizado. Naturalmente, tienen una batería de funciones, de competencias establecidas en la Ley General de Educación y su reglamento respecto del servicio educativo y la gestión de las instituciones educativas que corresponden a su jurisdicción o a su ámbito territorial. Bien, con ello entonces tenemos mapeado o mapeados los aspectos básicos, normativos, respecto de la figura del encargo de gestión. Bien, entonces la figura del encargo de gestión supone esa encomienda para que otra, la encargada, realice actividades vinculadas con un servicio de competencia del encargante. En este caso, de manera específica, de manera especial, nos vamos a referir a las IE públicas de gestión privada. ¿Por qué? Porque una IE pública que es gestionada o que es creada por el Estado va a ser gestionada por una entidad sin fines de lucro. Bien, con ello vamos a pasar al tema 3 y ya vamos a aterrizar el punto respecto del acto resolutivo de conversión de IE pública de educación básica. No sin antes recordarles que por favor puedan llenar el registro de asistencia que se está compartiendo en el chat para que puedan inscribir su participación. Nuevamente reiteramos que es importante conocer el nivel de participación de las regiones en estas actividades de asistencia técnica. Por otro lado, se les invita a hacer consultas, preguntas vinculadas con los temas que se están tratando. Ojo, si es necesario indicarles que toda pregunta que realicen sea pertinente al tema de asistencia técnica que se está brindando. Bien, con respecto al tema 3, el acto de conversión de IE pública debe, hay que señalar en primer término lo siguiente, que el acto tiene una base normativa que encontramos en la Ley General de Educación y en su reglamento. De tal manera que la Ley General de Educación en el artículo 7.7, respecto de las funciones que tiene a cargo la Dirección Regional de Educación, establece que ésta, en coordinación con la UGEL, autoriza el funcionamiento de instituciones educativas públicas y también privadas, ¿no? Pero estamos refiriéndonos a las públicas. Y en desarrollo de esa función establecida por esta norma legal, su reglamento establece en los artículos 131 y 132 todos aquellos actos resolutivos, ya sean actos de administración interna vinculados con instituciones educativas públicas o actos administrativos vinculados con instituciones educativas privadas, que son de competencia de las DRE, GRE o UGEL conforme les corresponda. Y en ese sentido, entre los actos regulados que están en la norma, vamos a encontrar el acto de conversión que está regulado en el artículo 132. Como epígrafe se señala en este artículo 132 que hay otros actos administrativos de administración de las instituciones educativas. ¿Y qué es lo que se dice? Que la conversión, es decir, y vamos un poco ya adentrándonos al tema, la conversión es el cambio de tipo de gestión, ¿bien? La conversión es autorizada por la unidad de gestión educativa local. Es decir, se establece que, como regla de competencia, la UGEL es el órgano que autoriza, que emite, que aprueba el acto de conversión de institución educativa pública. Bien. Y de manera más pormenorizada, la norma que fue aprobada por resolución ministerial 510-2017 Minedu, la norma que regula la creación de instituciones educativas públicas de la educación básica y otros actos de administración interna que organizan su funcionamiento, es la que va a desarrollar los aspectos mínimos y procedimientos para la emisión del acto de conversión. Bien, entonces, tenemos que para el acto de conversión hay un basamento legal, hay un basamento en el reglamento y que se desarrolla en esta norma técnica. Esta norma técnica, vamos a referirnos a sus disposiciones generales, es una norma que tiene por finalidad uniformizar la aprobación de estos actos resolutivos con dos objetivos. Un primer objetivo de
definir estos actos, es decir, cuáles son estos actos que crean y organizan el funcionamiento de las IE públicas, y por otro lado, establecer aspectos mínimos que se consideran necesarios para aprobar estos actos, es decir, causal, requisitos, procedimientos, entre otros aspectos formales. Bien. Por otro lado, la norma establece su alcance. ¿Qué es el alcance? El alcance no es otra cosa que el ámbito de aplicación. Y respecto de este ámbito de aplicación, la norma es clarísima al indicarnos lo siguiente, que es aplicable únicamente a instituciones educativas públicas de educación básica. Ojo, tenemos entonces que únicamente se refiere a una institución educativa de naturaleza pública y que va a alcanzar únicamente a institución educativa pública de la modalidad y niveles de la educación básica. Bien, entonces esta norma no se aplica a instituciones educativas privadas o a otras modalidades o niveles de la educación. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que esta norma entonces no se aplica, no resulta aplicable a instituciones educativas privadas, que no es el tema tampoco de esta asistencia técnica. Bien, entonces aplica a IE públicas de gestión directa de EBE y a IE públicas de gestión privada de EBE. Y por otro lado, ¿qué son los actos de administración interna? Los actos de administración interna son los actos resolutivos que emiten la DRE, la GRE o la UGEL, según les corresponda, que lo que buscan es organizar las actividades o servicios de la educación pública, de educación básica y que deben ser inscritos en el registro de instituciones educativas, conforme al procedimiento registral que está regulado en la norma técnica que aprueba el RIE, que es la norma que fue aprobada por resolución de Secretaría General 096-2017 Minedo. Lo fundamental aquí que queremos indicar es que el acto de conversión tiene un basamento normativo en la ley reglamento en esta norma y va a estar desarrollado en esta norma de manera detallada. Bien, este acto únicamente comprende a instituciones educativas públicas de la educación básica. Bien. Y vemos entonces que, la norma regula o recoge una lista taxativa de actos resolutivos. Entre ellos se encuentra precisamente el acto de conversión de institución educativa, que es el acto número 3, conforme a la estructura normativa de la norma técnica. Bien, el acto de conversión de institución educativa, por tanto, es un acto de administración interna que es definido como el acto mediante el cual se dispone el cambio de tipo de gestión de una IE pública de EB. Ojo, dispone el cambio de tipo de gestión. Recordemos que en el tema 1 hemos dicho que la norma establece una primera distinción sobre las instituciones educativas. Primero, establece que una institución educativa puede ser pública o puede ser privada. Y en función de esa distinción establece los tipos de gestión. Entonces, la conversión no implica el cambio de naturaleza de la institución educativa. Únicamente comprende la conversión, el cambio del tipo de gestión. Bien, esa distinción es importante hacerla. De todas maneras, vamos a referirnos a ello en unos momentos. ¿Cuáles son los escenarios que comprende la conversión? Como quiera que hablamos de los convenios de encargo de gestión en esta presentación, vamos a referirnos de manera principal al primer escenario, que es el que pueden ver que es el escenario A, que es una conversión de una IE pública de gestión directa en una IE pública de gestión privada. Ya sabemos cuál es la IE pública de gestión directa, ya sabemos cuál es la IE pública de gestión privada, ¿no? Hemos desarrollado cuáles son sus características. Ahora, ¿cuál es el escenario y a qué causal responde? La norma establece que la causal para esta conversión, es decir, la condición, el fundamento jurídico, la realidad, el fundamento práctico que da lugar a la necesidad de emitir el acto, léase la causal, en este caso es la oportunidad de mejora de la calidad de la prestación de los servicios educativos mediante la celebración de un convenio de encargo de gestión. Bien, entonces ese es, digamos, el propósito que da razón de ser al acto de conversión, que hay una oportunidad de mejora en la prestación de los servicios educativos mediante la celebración de un convenio de encargo de gestión. Bien, ¿y cuál es la formalidad para este acto?
La formalidad está vinculado con la regla de competencia que establece el artículo 132 del reglamento que ya hemos visto. Como quiera que la competente es la UGEL, se establece que por la formalidad, la UGEL aprueba el acto mediante resolución directoral. Previo a ello, definitivamente, como primer punto, se tiene que cumplir con la causal, es decir, se tiene que sustentar la causal y por otro lado, se tienen que cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos para este fin. Y en ese sentido, presentamos cuáles son esos requisitos que están debidamente regulados en la norma técnica. Los requisitos podemos dividirlos en requisitos sustantivos, requisitos sustanciales y requisitos de forma, requisitos formales. Bien, el informe técnico como requisito A para este acto es un requisito sustantivo que se vincula de manera estrecha con la causal. Entonces hay una vinculación directa entre el requisito de informe técnico y su desarrollo y la causal que se encuentra recogida para este acto de conversión. Y en ese sentido, el informe técnico debe contener, por lo menos, como indica, un análisis de la problemática identificando la causal. En la primera causal, que es a la que vamos a referirnos, es la identificación y detalle de los beneficios de la conversión o del cambio de tipo de gestión de la IE pública de gestión directa en IE pública de gestión privada para la mejora de la calidad de la prestación del servicio educativo y además debe describir el convenio celebrado previamente. Entonces, se entiende por nuestra normativa actual que el convenio de encargo de gestión supone un prerequisito para el inicio de este procedimiento de conversión de institución educativa, ¿bien? Es decir, cuando se abre el expediente o se inicia con el expediente, ya se debe haber suscrito un convenio de encargo de gestión. Y así lo establece la norma, como pueden ver aquí, describir el convenio celebrado previamente, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay que realizar un análisis sobre la causal y la pertinencia de emitir el acto de conversión, ¿sí? Esto quiere decir que se debe en el informe técnico emitir una conclusión sobre la pertinencia del acto de conversión que se debe sustentar en la causal, ¿de acuerdo? Entonces, el informe técnico es un elemento sustantivo, un requisito sustantivo que se vincula de forma directa a la evaluación y análisis de la pertinencia del acto de conversión sustentado en la causal que ya hemos señalado. Bien. Por otro lado, tenemos una serie de requisitos de corte más formal, como por ejemplo el nombre de la institución educativa, que permita evidentemente identificarla plenamente, como pueden ver también el requisito de código de identificación de la IE, cuál es el tipo de gestión y entidad gestora de la IE, esto es importante, ¿no? Y se indica incluir el convenio como parte del expediente, es decir, tiene que recogerse, tiene que incorporarse el convenio de encargo de gestión al expediente que va a ser parte del análisis. Bien. Por otro lado, se debe indicar cuáles son los servicios ofrecidos por la institución educativa, dónde se encuentra ubicada, evidentemente, ¿no? A nivel departamento, provincia, distrito, centro poblado de corresponder y coordenadas geográficas. Por otro lado, hay otros requerimientos o requisitos que se vinculan con otra normativa, ¿no? Es decir, requisitos de plazas, de mobiliario, de infraestructura, y aquellos documentos que sustenten el cumplimiento de esos requerimientos mínimos. Bien. Y finalmente, cuando corresponde, indica la norma, se deben señalar cuáles son los documentos que prueban la transferencia de la propiedad de los bienes y demás activos a favor del Minedu Gore, ¿no? Eso también que tiene que ver con normativa, con otra normativa especial vinculada a las instituciones educativas y su funcionamiento, ¿no? Entonces tenemos normas de plazas de personal, normas de saneamiento físico-legal, de infraestructura, entre otros. Lo importante aquí para estas orientaciones es que se debe señalar con claridad desde el punto de vista sustancial la problemática, el análisis de la causal, identificación de los beneficios de la conversión y la conclusión sobre la procedencia o no procedencia de la emisión del acto de conversión a través del requisito de informe técnico. Y estos son los requisitos que solicita o que requiere, vamos a decir, el expediente de conversión de IE pública DEB, que debe seguir definitivamente un procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento que se sigue para la emisión de este acto de conversión o cambio de tipo de gestión?
El procedimiento es básicamente el mismo para todo procedimiento en el cual únicamente interviene la UGEL como el órgano que genera el expediente y a su vez el órgano que va a emitir el acto resolutivo, ¿sí? En este caso, como primer paso del procedimiento, la UGEL genera el expediente de oficio. Bien, este es un primer paso, es decir, se abre un expediente de conversión o de cambio de tipo de gestión de institución educativa. Luego de ello, como segundo paso, debe elaborar la misma UGEL el informe técnico de acuerdo con los requisitos que se encuentran contemplados en la norma que ya hemos señalado, ¿no? El tema de causal y de los requisitos exigidos para su emisión. Bien. Por otro lado, aquí vamos a entrar a un punto en este segundo paso en el que van a aparecer dos escenarios. Un primer escenario de que no se sustente la causal y un segundo escenario en el que sí se sustenta la causal. Cuando no hubiera razones, fundamentos, motivos, una debida, vamos a decir, motivación que dé lugar a la necesidad de emitir el acto, en consecuencia, no se sustenta la causal para su emisión, corresponderá que se archive el expediente. En consecuencia, no se emite el acto de conversión porque no se considera pertinente. Allí finaliza el procedimiento. Por otro lado, cuando se tiene en el segundo escenario que se sustenta la causal, se continúan con los pasos del procedimiento. Se pasa entonces al paso 3, que es de elaboración de documentos y reunión de requisitos conforme a lo regulado en la norma. Ahora, como ya se sustenta la causal y se han reunido todos los requisitos exigidos, se procede con un último paso dentro del procedimiento del acto, que es el de emisión de la resolución directoral de conversión de la institución educativa. ¿Qué debe contener este documento resolutivo? Como pueden ver en la parte derecha de la filmina, el documento resolutivo tiene que contener por lo menos, se dice contenido mínimo, nombres y códigos que permitan identificar a la institución educativa pública que se está convirtiendo. Y por otro lado, cuál es el tipo de gestión y la entidad gestora de la institución educativa y además debe sustentarse en la información que está plasmada en el convenio de encargo de gestión, como pueden ver allí en la parte derecha. Ahora bien, finalizado este procedimiento de conversión, este debe ser inscrito en el registro de instituciones educativas, en el RIE, ¿no? Como ya habíamos señalado en la parte introductoria de este tema del acto de conversión. Con lo cual tenemos que el acto de conversión regulado en el reglamento, en la norma técnica, debidamente detallado en su definición, en sus causales, en sus requisitos, en su procedimiento y en su formalidad, es un acto que va a permitir cambiar el tipo de gestión de la institución educativa pública de educación básica sobre la cual se ha celebrado un convenio de encargo de gestión, es decir, una IE pública de educación básica de gestión directa cambia su tipo de gestión a una IE pública de gestión privada. Y aquí vamos a ingresar a un último punto de este tema para realizar una aclaración que consideramos pertinente, que ha sido materia, vamos a decir, de muchas consultas y de muchas dudas por parte de las regiones. Hay que señalar que cuando hablamos de la conversión, y voy a reiterar un poco lo que ya dije, la conversión implica el cambio de tipo de gestión, no implica el cambio de la naturaleza de la institución educativa, que son dos conceptos o alcances distintos. Y reitero, la norma establece antes de la tipología una distinción sobre la naturaleza pública o privada de la institución educativa. Y en tal sentido, sí se puede convertir el tipo de gestión de una IE pública. ¿En qué sentido? En que una IE pública de gestión directa puede convertirse en una IE pública de gestión privada y viceversa, es decir, una IE pública de gestión privada puede convertirse en una IE pública de gestión directa. Esto ocurre cuando, este segundo escenario, digo, ocurre cuando, por ejemplo, vence el plazo del convenio de encargo de gestión y en consecuencia la gestión, la administración de la institución educativa revierte a la UGEL, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener claro que sí se puede hacer ese tipo de conversión porque está debidamente contemplado en la normativa. Bien, la conversión entonces implica
la transformación, el cambio, la modificación del tipo de gestión de la institución educativa pública. Bien, la naturaleza pública se mantiene. Sin embargo, lo que no se puede realizar es convertir el tipo de gestión de una IE pública en IE privada o viceversa. Por dos razones. Una primera razón que está relacionada con el principio de legalidad en el derecho público, que nos rige a todos nosotros como servidores, funcionarios públicos, que lo que establece es que se puede realizar en el marco de las funciones todo aquello, toda aquella atribución que está establecida en la Constitución, en la ley, en las normas de inferior jerarquía. Es decir, se puede realizar, se puede hacer todo aquel acto, toda aquella actividad, todo aquel efecto que está contemplado debidamente en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, nos constreñimos al ordenamiento jurídico desde un punto de vista del derecho público. Es decir, lo que no está establecido en una norma de derecho público no se puede realizar. Eso por un lado. Y por otro lado, no se puede hacer esta conversión de naturaleza porque precisamente alteraría la naturaleza jurídica de la institución educativa. Bien, entonces, en resumen, si se puede realizar una conversión, como pueden ver en la parte superior de este gráfico, y no se puede realizar una conversión como la pueden ver en la parte inferior de este gráfico por dos razones. Porque atentaría, contravendría el principio de legalidad en el derecho público y porque alteraría la naturaleza jurídica de la institución educativa. Bien, ahora vamos a pasar a la casuística sobre los tipos de gestión y los convenios de encargo de gestión, que es el último tema antes de entrar al receso para la rueda de preguntas y respuestas. Les invitamos que puedan ustedes realizar sus consultas a través del chat, que van a ser luego ordenados y revisados para responderlos en esta rueda de preguntas. Y se les recuerda nuevamente que registren su asistencia, registren su participación en el enlace que se les está compartiendo en el chat. Bien. Con respecto a la casuística, hay que indicar que esta casuística está compuesta de casos reales, es decir, no son casos ilustrativos o de ejemplos al aire que estamos formulando para ilustrar un poco cómo desarrollamos en la parte práctica esta normativa, sino que son casos reales o de los cuales el Minedu ha tomado conocimiento a partir de las consultas, solicitudes que han realizado las DRE, GRE y UGEL de diversas jurisdicciones. Bien, vamos a presentar entonces 4 casitos que van a ilustrar de manera bastante clara la aplicabilidad, no aplicabilidad de la normativa que nosotros estamos presentando, que estamos exponiendo. El caso 1 lo hemos denominado conversión, entrecomilladamente, de IE privada en IE pública de gestión directa. Bien, ¿cuál fue el caso? Que es, digamos, la caja roja. La caja roja es el caso, ¿no? Es decir, una UGEL solicita al Minedu autorización para cambiar el tipo de gestión de una IE DB en una IE pública DB de gestión directa. Bien, acá hay 2 elementos que podemos ver. Un primer elemento es que la UGEL requiere al Minedu autorización para cambiar un tipo de gestión. Bien. Y un segundo elemento que se tiene que evaluar es la pertinencia o procedencia de esta conversión. ¿Sí? Bien. ¿Qué fue lo que sucedió? En este presente caso, lo que ocurrió es que se trataba, en realidad, de una institución educativa de educación básica, pero que era de gestión privada, que tenía convenio con UGEL para la asignación de plazas docentes. Y aquí entonces encontramos una serie de inconvenientes en la interpretación de la norma, ¿no? En primer lugar, ya la Ley General de Educación y el reglamento han establecido con claridad cuáles son las competencias que tiene cada instancia de gestión educativa descentralizada. El Minedu, la institución educativa misma, la GRE, DRE y UGEL. Y en ese sentido se establece que el Minedu no es autoridad competente para emitir actos de administración interna que incidan
en la creación u organización de funcionamiento de instituciones educativas públicas o instituciones educativas privadas. Bien, entonces el Minedu no se convierte en una entidad o una autoridad administrativa que emita determinados actos que incidan en la modificación de las características esenciales de una institución educativa. ¿Sí? Sabemos que eso corresponde por aplicación del artículo 77 de la Ley General de Educación y los artículos 131 y 132 del reglamento a las REGRE y UGEL. Bien. Eso por un lado, teniendo en cuenta el primer aspecto de la solicitud que realiza Stugel. Por otro lado, como quiera que se requiere la conversión de una IE privada en IE pública de gestión directa, lo que se indica es que la conversión de una IE de gestión privada en una IE de gestión pública es improcedente por los motivos, por la fundamentación que hemos esgrimido ya en el tema 4 que nos ha antecedido. Es decir, por un principio de legalidad en el derecho público, es decir, no hay norma que contemple esta conversión, y por otro lado, porque alteraría ello la naturaleza jurídica de la institución educativa, esta conversión resulta improcedente. Hay que recordar que esta conversión en realidad no es propia como tal, sino que es una suerte de modificación o alteración de naturaleza jurídica de la institución educativa. La conversión, ya hemos dicho, por definición, es un cambio de tipo de gestión, no es un cambio de la naturaleza, ¿sí? Hay que distinguir con claridad una IE pública de gestión privada de una IE de gestión privada o IE privada, ¿bien? La primera es una institución educativa de naturaleza pública, como ya hemos dicho, pero que es gestionada por una entidad sin fines de lucro, por un convenio de encargo de gestión, y la otra es una institución educativa de naturaleza privada a iniciativa de una persona natural o persona jurídica de derecho privado que es debidamente autorizada por la autoridad competente. Sabemos en este caso que para su autorización de funcionamiento interviene directamente como autoridad administrativa la DREOGRE de la jurisdicción. Bien, este es el primer caso entonces en el cual hemos aclarado cuál es la debida aplicación de la normativa y cuáles quizás son los errores o inexactitudes en la interpretación de la normativa. Bien. Por otro lado, tenemos el caso 2, que es un caso de consulta sobre la vigencia de la normativa para la suscripción de convenios. La caja roja es el caso, es decir, la UGEL dice o consulta, ¿cuál es el marco legal para suscribir un convenio con una institución educativa de educación básica, dada la derogación de la norma técnica aprobada por RM 326-2020 Minedu? Hay que recordar que esta RM aprobó una norma técnica que brindaba orientaciones vinculadas con la suscripción de los convenios de encargo de gestión. Bien. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que se trataba de una institución educativa privada que solicitaba suscribir un convenio para plazas docentes. Nuevamente, hay que señalar lo siguiente. A pesar de la derogación de la norma técnica, se tiene que con la normativa vigente y como hemos expuesto en esta asistencia técnica, hay habilitante para la suscripción de convenios de encargo de gestión. Tenemos en primer lugar la Ley del Procedimiento Administrativo General que regula de manera genérica la figura del encargo de gestión y sus requisitos o condiciones tanto sustantivas cuanto formales. Bien, ello por un lado. Por otro lado, tenemos la Ley General de Educación y su reglamento y la norma complementaria que ha emitido el MINEDU al respecto, que regula la institución educativa pública de gestión privada. En consecuencia, hay este habilitante por la normativa para la suscripción de encargo de gestión, lo que no implica que de manera forzosa se tengan que firmar convenios de encargo de gestión. Ojo, eso va a corresponder a la evaluación que realice el gobierno regional, la DRE y UGEL de la jurisdicción acerca de la pertinencia o del cumplimiento de la causal que permita obtener beneficios de esa conversión. Bien, esos beneficios que redundan de manera directa en la prestación del servicio educativo. Por otro lado, el caso en concreto se vincula con otra forma de convenio. Bien, aquí hubo una interpretación inexacta en el sentido de que se creía que esta norma, que brindaba orientaciones sobre los convenios de encargo de gestión, también aplicaba a IE privadas para los convenios para plazas docentes, lo cual no era correcto. Hay que recordar que el convenio de cooperación interinstitucional o colaboración interinstitucional entre un privado
y el Estado para que este último se comprometa, entre otros aspectos, a asumir la asignación de plazas docentes, es un convenio que adquiere una forma distinta del convenio de encargo de gestión. En consecuencia, el convenio de encargo de gestión es un convenio que adopta esa forma diferenciada de un convenio que adopta una forma más de cooperación interinstitucional para la asignación de aportes, de personal, entre otros aspectos, para una IE privada. Como pueden ver, entonces son dos supuestos distintos, ¿sí? Entonces no se debe confundir, no se deben confundir estos dos tipos de convenios. Tenemos el caso 3, que hemos llamado cobros en IE pública de gestión privada. Recuerden ustedes que por las características que mantiene una institución educativa pública de gestión privada, tenemos que esta, por ser naturaleza estatal, de naturaleza pública, tiene proscrito el cobro de pensiones o de otra índole por la prestación del servicio educativo, de los servicios que brinda. Es decir, tiene prohibido cobrar determinadas contraprestaciones económicas que condicionen la trayectoria educativa del estudiante, que condicionen su ingreso, que condicionen su permanencia o que condicionen su conclusión. Y en tal sentido, en este caso, vemos que una IE pública de gestión privada, con un convenio de encargo de gestión, exige cobros para la prestación de los servicios educativos y que el convenio que se suscribe estaría admitiendo la posibilidad de que la entidad gestora cobre por los servicios. Lo que se responde aquí es que las CIE públicas de gestión privada, como he indicado, mantienen su naturaleza pública y que el convenio no las convierte en privadas. Un convenio de encargo de gestión no privatiza la institución educativa, bien como ya hemos reiterado en más de un momento en esta exposición. En consecuencia, una IE pública de gestión privada se sujeta al principio constitucional de gratuidad en la prestación del servicio educativo. Bien, nuevamente hay que indicar, no se puede confundir una IE pública de gestión privada en una IE de gestión privada que sí tiene por normativa la facultad de realizar determinados cobros para que el estudiante mantenga su trayectoria educativa, como decir el ingreso y su permanencia con el cobro de las pensiones, por ejemplo. Bien, entonces aquí hay una diferencia clara que se tiene que establecer. Finalmente, para terminar este tema 4, antes de pasar al receso, tenemos que se consulta el marco normativo para suscribir convenios de encargo de gestión. En este caso, en realidad, en una pluralidad de casos, diversas DREGRE y UGEL consultaron sobre los convenios de encargo de gestión, es decir, realizaron consultas distintas, consultas diversas respecto de la figura del encargo de gestión, ya que no se cuenta con un marco normativo que la regule, ¿bien? O que lo regule, mejor dicho. En este caso, lo que es importante señalar es que el convenio de encargo de gestión, como hemos dicho ya, se encuentra previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General y en la Ley General de Educación en su reglamento, así como en la norma técnica aprobada por Resolución Ministerial 510-2017 Minedu, como ya hemos desarrollado en esta exposición. Bien, entonces queda claro que el convenio de encargo de gestión sí cuenta con amparo normativo. Pero ojo, el encargo de gestión no es forzoso, ¿bien? Tiene que ser evaluado por la región, ¿de acuerdo? Ahora bien, el convenio de encargo de gestión, además, como tiene marco normativo, establece una serie de pautas, ¿no? Mejor dicho, la normativa que lo regula establece una serie de pautas, sobre todo la que vemos en la norma técnica que aprueba la resolución ministerial 510-2017 Minedu. Bien, con ello entonces vamos a entrar a un pequeño receso, vamos a revisar las preguntas y vamos a responderlas de manera ordenada. Sí les solicito que por favor puedan ustedes ingresar al enlace de registro de asistencia. Entendemos que hay un número de participantes mayor del número de participantes que ha ingresado, ha registrado su asistencia, así que por favor se les solicita que puedan ustedes ingresar o registrar su participación. Para nosotros es fundamental conocer, reitero, el nivel de participación de las regiones en estas actividades de asistencia técnica.
Bien, entramos a un pequeño receso y entramos luego de ello a la rueda de respuestas a las preguntas que han formulado. Bien, entonces entramos a la rueda de preguntas, vamos a revisar sus preguntas y vamos a brindar la respuesta correspondiente. Se les indicó que por favor las preguntas sean pertinentes al tema. Por favor, el tema que nosotros hemos presentado es de tipos de gestión de instituciones educativas públicas de educación básica y los convenios en cargo de gestión que están vinculados con este tema. Bien, vamos entonces a responder a las preguntas que se han venido realizando. Y en tal sentido vamos a iniciar con una primera pregunta. Se consulta cuál es el encargado, el competente para realizar el convenio con IE parroquiales con tipo de gestión pública, de gestión privada. Aquí hay que señalar dos cuestiones conceptuales, vamos a decir. Si la IE es parroquial, hay que determinar si es una de naturaleza pública o privada. Entendemos que cuando se habla de IE parroquiales son IE privadas, de gestión privada. Bien, una IE pública de gestión directa se convierte en IE pública de gestión privada cuando se suscribe un convenio de encargo de gestión. ¿Quién es el competente para emitir un convenio de encargo de gestión? Ya hemos dicho, según la norma, cuando se trata de la jurisdicción de Lima Metropolitana, el encargado, el competente para suscribir el convenio de encargo de gestión es el Ministerio de Educación. Cuando se trata de una jurisdicción distinta de la jurisdicción de Lima Metropolitana, es decir, otras regiones, el encargado es el GORE. Ahora bien, dentro de la estructura interna del gobierno regional, dentro de las facultades que amparan a un gobierno regional desde un punto de vista administrativo, organizativo, el gobierno regional podría delegar la suscripción de estos convenios a otro órgano, como puede ser la DRE o la GRE, como sabemos que ha ocurrido antes, ¿no? Decimos ello desde un punto de vista orientativo, ¿no? Pero sí, como la norma establece, gobierno regional de otras regiones, Minedu en el caso de la jurisdicción de Lima Metropolitana. Bien, por otro lado, otra pregunta. Se consulta para aquellas instituciones educativas que se encuentran dentro de convenio entre la Santa Sede y el Estado peruano, ¿deben suscribir convenios específicos o se mantienen bajo ese marco? Nuevamente hay una cuestión aquí conceptual que hay que aclarar. Una cosa son los convenios de encargo de gestión y otra cosa son los convenios de aportes, como por ejemplo para la asignación de plazas de personal, personal directivo, personal docente, personal administrativo. Bien, ya hemos realizado esa distinción, no debemos confundir. El convenio de encargo de gestión no es un convenio para la asignación de plazas. El convenio de encargo de gestión supone la encomienda de la función, la competencia de administrar, gestionar una institución educativa, es decir, gestionar los servicios educativos en la institución educativa en una entidad sin fines de lucro. Bien, esa es la primera distinción que hay que realizar. Por otro lado, entiendo que la pregunta va más por el sentido de que si se tiene el concordato entre la Santa Sede y la República del Perú, y a su vez en desarrollo, vamos a decir, de ese concordato, de ese convenio, de ese tratado entre la Iglesia Católica y el Estado peruano, tenemos la resolución ministerial de los centros educativos de acción conjunta. ¿Es necesaria la firma de un convenio o no es necesaria la firma de un convenio para las prestaciones o compromisos específicos? Por ejemplo, el tema de plazas. Esa determinación en realidad no la podemos hacer aquí como Dirección de Gestión Escolar, como Coordinación de Modelos de Servicio Educativo, porque esa es una cuestión que compete a la DITEN del Minedu. Nosotros no podemos excedernos de nuestras competencias para brindar alguna orientación al respecto. Así que en este caso, en esta pregunta en particular, se sugiere cursar la consulta a la DITEN del Minedu, ¿no? A la Dirección Técnico Normativo Docente de la Dirección General de Desarrollo Docente. Bien. Por otro lado, se consulta o se indica que el representante de la prelatura de Moyobamba está solicitando a la UGEL Rioja que se reconozca con acto resolutivo a la ODEC Rioja. ¿Cuál sería el procedimiento? Bien, este es un punto que no se ha tratado en esta asistencia técnica, que escapa de la asistencia técnica.
y en todo caso, lo que podemos indicarles es que puedan hacer la consulta a la Dirección General de Gestión Educativa Descentralizada, ¿no? Nosotros no somos competentes para pronunciarnos sobre la organización o no organización o reconocimiento de las ODEX en determinadas jurisdicciones. Bien, este no es un punto que nosotros hayamos tocado en este caso en los tipos de gestión o convenios de encargo de gestión para convertir instituciones educativas públicas. Por otro lado, se consulta sobre una IE privada. Ya hemos dicho, la asistencia técnica se ha brindado con respecto a IE públicas de educación básica y los convenios de encargo de gestión. Bien, aquí hay una consulta sobre una IE privada que se creó para atender a niños en edad escolar con diferentes problemas por los que no asisten a estudiar. Esta IE es respaldada por una ONG sin fines de lucro. ¿Puede firmar convenio para su atención con docentes? No, esto es un punto que no hemos tratado en esta asistencia técnica. En este caso, sugerimos que esta consulta se realice a la coordinación de articulación con instituciones educativas privadas de la Dirección de Gestión Escolar, quienes son los competentes para abordar, para orientar sobre los temas de instituciones educativas privadas de educación básica. Bien, reiteramos que no nos hemos referido más que a IE públicas de educación básica. Por otro lado, se consulta sobre los convenios de encargo de gestión, quiénes son las entidades que pueden celebrar los convenios para el cambio de gestión de una institución educativa pública de gestión directa a institución educativa pública de gestión privada, qué requisitos deben cumplir esas entidades, a qué se refiere con la oportunidad de mejora de la calidad de los servicios. Bien, estas preguntas que son, entiendo, son dos preguntas que han realizado diferentes participantes. La vamos a resumir de la siguiente manera. Ya sabemos que la norma establece el habilitante. Teníamos una resolución ministerial, una norma técnica que establecía estas orientaciones precisamente sobre determinados requisitos que se deberían tomar en cuenta a través de la evaluación que realice la UGEL y la DRE para determinar la pertinencia de que se apruebe o que se firme un convenio de encargo de gestión, ¿de acuerdo? Bien, sobre ello hay que indicar lo siguiente. Actualmente no se cuenta con un marco normativo específico que establezca cuáles son los requisitos, porque finalmente esto va a recaer en la competencia directa de la SUGEL y DRE y del gobierno regional para determinar la pertinencia de firmar un convenio de encargo de gestión. Lo que hacía esa norma es establecer una serie de criterios que permitan uniformizar ese análisis, esa evaluación. Bien, en tal sentido, sí se puede tener como elemento orientativo, teniendo en consideración esta como una norma histórica, vamos a decir la resolución ministerial 326-2020 Minedu, que establecía una serie de requisitos, ¿no? Y de hecho, la norma establecía elementos fundamentales como diagnóstico institucional de la institución educativa, una propuesta de plan de gestión por parte de la entidad que pretende o que manifiesta el interés de firmar el convenio de encargo de gestión, entre otros aspectos de análisis y oportunidad de mejora de la calidad del servicio educativo que se va a brindar. Y esta oportunidad en la mejora de la calidad educativa tiene que ver con el nivel de experiencia, los años de experiencia en materia educativa con que cuenta la entidad. Es una variable que se debe considerar. Es decir, experiencia en temas educativos, experiencia en la gestión escolar o experiencia en general en temas educativos, no solamente en la gestión. Pasa por otra variable también, que es el de la planificación y de la propuesta de un plan de gestión, es decir, que haya objetivos claros por parte de la entidad sin fines de lucro, que haya objetivos cuantificables, es decir, cuáles son las metas a las que se pretenden llegar en el convenio de encargo, perdón, en el encargo de gestión. Va a depender evidentemente ello del plazo de vigencia que se establezca para el convenio de encargo de gestión, si es 1, 2, 3, 4 años, etcétera, cuáles son las estrategias que van a implementar, cómo van a medir el nivel de cumplimiento de los objetivos, cuáles son los resultados que ellos esperan obtener, entre otros aspectos que se tienen que considerar. En consecuencia, cuando se habla de quiénes son las entidades, hay que establecer en primer lugar que la norma ya establece un candado, que es una entidad sin fines de lucro, que puede ser la Iglesia Católica, en este caso,
Sabemos que la Iglesia Católica es una entidad de personería jurídica de derecho público no estatal, porque no corresponde, no está comprendida dentro del Estado peruano, sin embargo, tiene esa calidad. Y por otro lado, toda entidad privada sin fines de lucro. Y aquí es importante señalar lo siguiente. Cuando indica que es sin fines de lucro, hay que entender que se constituye de tal manera que su razón de ser o su finalidad no tiene fines lucrativos. Es decir, pueden ser asociaciones, pueden ser fundaciones, entre otras personas jurídicas que en el derecho privado están reglamentadas, que están reguladas. No pueden ser evidentemente por el candado que allí se establece, entidades privadas con fines lucrativos, como pueden ser las empresas individuales de responsabilidad limitada, las sociedades, entre otras figuras societarias del derecho de sociedades o el derecho privado. Bien, entonces ese es el candado. Por otro lado, hay que indicar que cuando nos referimos a asociaciones, fundaciones que sí pueden firmar convenios de encargo de gestión, pueden solicitar en todo caso manifestar su interés, también ingresan aquí todas aquellas que están consideradas en la ley de libertad religiosa, es decir, no solamente las entidades que representan a la Iglesia Católica podrían tener esa facultad de manifestar su interés, también pueden ser otras confesiones religiosas que están reconocidas en la ley de libertad religiosa como entidades privadas sin fines de lucro. Bien, esas son las entidades que podrían manifestar su interés. Ahora, el filtro va a tener que ver con la evaluación que realizan tanto la DRE como la UGEL, ¿de acuerdo? El filtro es el de evaluación que ya hemos dicho. Hay determinadas variables que se deberían considerar que decimos acá de manera referencial, de manera orientativa, ¿no? Es decir, el nivel de experiencia que tiene la entidad respecto de temas de gestión escolar o vinculada con temas educativos y una propuesta de gestión y una planificación para la gestión de la institución educativa. Esto nos va a permitir o va a permitir a la región determinar con mayor claridad si es que considera que es pertinente o que va a haber una oportunidad de mejora en la prestación del servicio educativo que pueda ofrecer una entidad sin fines de lucro que manifiesta su interés de firmar un convenio de encargo de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto, no tenemos actualmente una norma que establezca con claridad o de manera taxativa los requisitos, esto se explica en primer lugar porque, claro, ya está derogada la norma desde el 2022, que era la norma que orientaba sobre la firma de los convenios. Sin embargo, subsiste pues el habilitante legal en la Ley General de Educación, en el reglamento, en la Ley de Procedimiento Administrativo General y la norma técnica aprobada por Resolución Ministerial 510-2017 Minedu, que establece el procedimiento del acto de conversión, que también va a establecer la causal, ¿de acuerdo? Que es como nosotros hemos desarrollado en esta asistencia técnica. Finalmente, se realiza una pregunta vinculada a un SETPRO, que están en proceso de un cambio de gestión. Era una pública de gestión privada por convenio y se hizo entrega a UGEL Administración. Están haciendo el trámite para que cambie el tipo de gestión para que sea de gestión pública. Bien, nuevamente hemos indicado que la asistencia técnica está vinculada a los tipos de gestión de instituciones educativas públicas de educación básica y los convenios de encargo de gestión, ¿sí? Sin embargo, de manera orientativa, pero sí hay que incidir en que las preguntas deben ser pertinentes al tema. Eh, lo que se entiende allí es que el cambio de gestión tiene que tener una autoridad competente. En ese caso, no podría indicar con claridad si es que es la UGEL, como está regulado para las CIE públicas de educación básica. En ese sentido, la orientación es que cursen esta consulta a la dirección de los SETPRO, ¿no? De Minedu, ¿no? Minedu tiene una dirección que se encarga de ver el tema de los SETPRO. Allí podrán consultar sobre este punto en particular. Bien. Antes de entrar a las conclusiones, ya para finalizar esta asistencia técnica, se les recuerda que por favor se les insiste, registren su asistencia en el enlace de asistencia que se les está compartiendo en estos momentos. Bien, estamos viendo que son muchos participantes que están ahorita conectados, pero no todos han registrado su participación. Entonces, su nivel de participación no se va a ver reflejado en el análisis que se realice del nivel de participación de las regiones. Así que, por favor, les solicitamos, les reiteramos, puedan ingresar al enlace que permitirá inscribir su asistencia en esta presente
exposición en esta presente asistencia técnica articulada. Por otro lado, se les está compartiendo también la encuesta de satisfacción que les permitirá acceder a esta presentación, a este PPT, para que con ya una mayor calma puedan ustedes revisar el contenido, el desarrollo que se ha realizado en esta presente asistencia técnica. Bien, vamos a finalizar con las conclusiones. Vamos a finalizar con las conclusiones. Ya pasamos a las conclusiones luego de esta rueda de preguntas y respuestas. Tenemos 5 conclusiones como resultado de estas orientaciones. Como primera conclusión, hay que indicar que las instituciones educativas de educación básica pueden ser públicas o privadas, es decir, hay esta primera distinción normativa sobre su naturaleza. A partir de esta distinción, sus tipos de gestión pueden ser de públicas de gestión directa, de públicas de gestión privada o de gestión privada. Bien, sabemos que para las públicas corresponden los tipos 1 y 2 o tipos A y B, ¿no? Las públicas de gestión directa y las públicas de gestión privada. Esa como primera conclusión. Es decir, hay que distinguir la naturaleza primero y luego de distinguir la naturaleza, distinguimos o diferenciamos su tipo de gestión a partir de la tipología que ha establecido nuestra normativa vigente. Como segunda conclusión, se debe indicar que las CIE públicas de gestión privada de educación básica, por convenio, mantienen su naturaleza pública. Bien, entonces un convenio de encargo de gestión no las convierte en privadas. Bien, esto queda claro, es decir, hay que distinguir una IE pública de gestión privada de educación básica de una IE privada de gestión básica. Son instituciones educativas con naturaleza distinta. Como tercera conclusión, teniendo en consideración que la institución educativa pública de gestión privada es de naturaleza pública, en esta no se pueden exigir cobros por la prestación del servicio educativo que condicionen la trayectoria educativa del niño, niña, estudiante de la educación básica. Bien, es decir, no se puede cobrar para condicionar el ingreso, permanencia o conclusión de la trayectoria del estudiante. Es decir, en una IE pública de gestión privada por convenio de educación básica, es decir, que es gestionada por una entidad sin fines de lucro como resultado de la celebración de un convenio de encargo de gestión, le aplica igualmente el principio de gratuidad en la prestación del servicio educativo. Ahora bien, el encargo de gestión, como hemos visto, es una figura contemplada por el marco normativo vigente que habilita la suscripción o celebración de convenios para esta finalidad, en específico para las instituciones educativas públicas de educación básica. Es decir, si bien es cierto, y como hemos ya señalado en el desarrollo de esta asistencia técnica, no se cuenta con la norma técnica aprobada por el RM 326-2020 Minedu, sí se cuenta y se ha contado desde hace muchos años, desde la Ley General de Educación, la Ley del Procedimiento Administrativo General y su reglamento, además de otra normativa complementaria, con el habilitante legal, habilitante normativo, que regula el encargo de gestión. Pero el encargo de gestión no es una figura forzosa, tiene que pasar por una evaluación por parte de la DREGRE y UGEL a partir de las orientaciones que hemos podido brindar en esta asistencia técnica. Bien, como quinta conclusión, se debe indicar que tras la firma del convenio y para formalizar el cambio de la gestión de una IE pública, la UGEL es el órgano competente que debe iniciar el procedimiento y a su vez emitir el acto de conversión de institución educativa pública de acuerdo con el marco normativo vigente que hemos desarrollado. Hay que tener en cuenta que la UGEL es competente por la norma técnica y además porque así lo señala el reglamento de la Ley General de Educación. Y por otro lado, desde un punto de vista conceptual y normativo, la conversión se define como el cambio de tipo de gestión, ¿de acuerdo? No es el cambio de la naturaleza, hay que reiterar. La naturaleza no se cambia únicamente el tipo de gestión. En consecuencia, es de recibo la conversión de una IE pública de gestión directa en una IE pública de gestión privada porque únicamente se cambia el tipo de gestión. Lo que no es procedente es la conversión de una IE pública en una IE privada o viceversa, por dos motivos que ya hemos desarrollado. En primer lugar, porque atentaría
contravendría el principio de legalidad en el derecho público, por cuanto ello no está contemplado en el ordenamiento jurídico, y por otro lado, porque ello alteraría la naturaleza jurídica de la institución educativa. Bien, estas son las 5 conclusiones a las que hemos llegado producto de estas orientaciones, esta asistencia técnica sobre el tema tipos de gestión de instituciones educativas públicas de educación básica y los convenios de encargo de gestión. Para cualquier consulta adicional vinculada con estos temas que hemos desarrollado en esta exposición, tienen ustedes el correo de contacto especialistamc1@minedu.gov, al que pueden comunicarse para realizar alguna consulta, como indico, relacionada con estos temas. Será hasta otra oportunidad. Me despido de ustedes. En octubre estamos realizando una asistencia técnica vinculada a los actos resolutivos de IE públicas de educación básica: creación, conversión, fusión, apertura de establecimiento educativo, ampliación de servicios educativos, entre otros. Sí, así que ya se les estará cursando de manera formal, de manera oportuna, la invitación para que puedan asistir a esa asistencia técnica que está siendo coordinada también con la DIFOCA del Minedu. Muchas gracias. Antes de cerrar, insistimos nuevamente, puedan registrar su asistencia, puedan también llenar la encuesta de satisfacción que les va a permitir acceder a este PPT para que lo puedan revisar de manera más detallada y de manera más calmada, también con el tiempo necesario. ¿Sí? Así que muchas gracias por su participación. Será hasta otra oportunidad. Que tengan buenos días. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.